con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queridos oyentes de la radio Maranata 89.3, acá estamos como todos los lunes y yo, después de 2 semanitas de ausencia, en el programa estoy acá de vuelta con mi hermano Daniel. Bienvenido a la Argentina, Adolfo. Gracias, muchas gracias. A pesar de que fui de urgencia a despedir a mi viejita que ha partido con el Señor, ya estamos acá de vuelta, repuesto, y para hacer la obra del Señor, porque esto es lo que le agrada al Señor, que vengamos a compartir con todos ustedes su palabra, su evangelio, para todos aquellos que están caminando sin Jesucristo, que están caminando en las tinieblas, que están caminando sin rumbo, sin esperanza. Venimos acá a decirles que en Jesucristo hay esperanza, que Jesucristo es el camino, no hay otro camino. Él mismo lo dijo, por eso se llama nuestro programa Jesucristo es el camino. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que les invitamos a que nos acompañe este día. Gracias a todos aquellos que están del otro lado. Gracias a todos los hermanos de mi congregación, Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda, perdón, me estoy trabando, y que estuvieron orando por mí y dando en su apoyo espiritual en estos tiempos difíciles que estuve pasando. Así que muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y gracias a Dios por tenerlos en mi vida, a todos a ellos y a ustedes también, queridos oyentes que están del otro lado. La verdad que los extrañé, pero ya estamos acá, de vuelta. Grande, Adolfo. Me hiciste mucha falta. Bueno. Me hiciste mucha falta. Tenemos una visita especial, sí. Verónica, que va a ser parte luego de una entrevista. Bien, así que bienvenida, Verónica. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Muy bien, sabes que cuando cerramos el lunes pasado, sí, quedó un mensaje sin leer. Ajá. Y fue una pregunta bastante inesperada para mí. Sí. Pero sin embargo Dios me ha llamado a escribir sobre noviazgo, matrimonio y divorcio principalmente. Ajá. También he escrito algunos cuentos de terror e infantiles, pero me llamó la atención que este hombre diga: Dios los bendiga, hermanos, amados. Pregunta: ¿una mujer divorciada o un varón divorciado se casan? ¿Pueden servir al Señor? Bendiciones. Yo le contesté de forma escueta por mensaje de voz de WhatsApp y le prometí que el próximo lunes, o sea hoy, íbamos a tratar ese tema un poquito más ampliamente. Amén. No lo vamos a tratar con liviandad porque es un tema delicado. Sí. Es decir, yo creo que después de que tratemos esto, vos y yo tenemos que buscar iglesia, nos van a rajar. Aunque nuestro pastor Zaini está un poco más o un poco menos loco que yo, nos va a bancar un poco de tiempo, ¿eh? Así es. Después capaz que parezca un accidente. Nada. Muy bien. Entonces, esta persona se comunicó con la radio para preguntar acerca del divorcio. Sí. Muy bien. El tema del divorcio, ¿qué? ¿De forma general? No, preguntó algo puntual. Puntual, Si claro. la persona se divorcia, ¿puede servir al Señor? Si la persona se divorcia y se casa nuevamente, ¿puede servir al Señor? Es decir, la persona está inquieta en cuanto a su servicio, claro. E interpreto yo, a su llamado y a los dones que ha recibido, y que está en una situación delicada y tal vez vulnerable, porque un divorciado lo señalan.
Sí. ¿No sabes que hay un famoso predicador que cuando menciona al borracho, a la prostituta y al divorciado, fíjate en qué categoría pone al divorciado, ¿no? Como en algo malo, ¿viste? Ujú. Bueno, antes de decir la palabra divorciado, hace unos años atrás en la iglesia, era como una mala palabra. Hablo de la iglesia en general. Amén. Pero esto ha pasado tan seguido y es tan problemático y que la familia sufre que la gente necesita una respuesta. En un ratito vamos a poner un audio al aire de nuestro pastor, Amén. que le pregunté qué opina acerca del divorcio. Y si bien me lavó un poco la cabeza, ¿viste? Porque Sí, es un tema bueno, delicado. Después sí. le dije, pastor, grábese un audio cortito Claro. y contéstele a las personas a ver qué opina usted sobre el divorcio. Claro, porque esto es medio difícil. Mirá, me avisa el operador que ya está listo el audio. Ah, bueno. Así que vamos a escuchar al pastor Zaini, Fernando Zaini. Hola, muy buenas tardes, estimados oyentes. Acá en la buena compañía con Adolfo y con Daniel. Yo soy Fernando Zaini, pastor de la Iglesia Bethesda. Y me dijeron que hoy iban a tratar el tema del divorcio y bueno, me pidieron que pudiera grabar algún audio al respecto. Entiendo que es un tema controversial y un tema existencial, ¿no? Que toca la fibra más íntima de las personas, tanto varones como mujeres. Y las iglesias evangélicas en general suelen tener tres posturas. En un caso, bueno, la postura 1 es no te podés divorciar. La postura 2 sería algo así como si te divorciás no te podés volver a casar. Y la postura 3 tiene que ver con, bueno, la posibilidad del recasamiento, incluso en algunos casos con restauración total de ministerios, si es que los hubiera, ¿no? Yo particularmente me resisto a encasillarme en alguna de ellas y a dar una postura de tipo muy general, porque creo que, por lo menos en mi experiencia, esto debe verse caso por caso, ¿no? Por eso, estimado oyente, yo te animo a que si tenés alguna duda o algún caso concreto, alguna situación concreta que tiene que ver con el tema del divorcio, te animes, si te congregás, te animes a charlarlo con tus líderes, con tus pastores, para ver cuál es la postura de la iglesia en la que vos estás. Si no te congregás y te interesa tener una entrevista personal, bueno, yo me ofrezco ahí, contactarte con los muchachos que ellos te van a dar los datos para poder tener una entrevista y hablar no del divorcio en general, sino de tu caso, de tu historia de vida, qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís, cómo, si es que ya te ocurrió, qué pudiste aprender de eso y demás. Creo que eso es un tema tan importante que merece una reunión personal para tratar el caso concreto. Que el Señor te bendiga y un abrazo para los hermanos, para Adolfo y para Dani. Dios les bendiga mucho. Excelente. Bueno, Mira, la opinión que tiene el pastor sobre esto ha quedado bien claro recién, por eso no lo vamos a tratar con alguna liviandad ni nada por el estilo, sino como un tema delicado. Y que en la Biblia está clarito, Dios aborrece el divorcio. ujú, Dios aborrece, por ejemplo, el asesinato. sí. Hay un top 10 de listas de pecados o de cosas que Dios aborrece, que Él lo puso en los 10 mandamientos. Pero sin embargo hay muchas otras cosas que Dios aborrece. Así Cuando es. Dios dice no matarás, por ejemplo, en el top 10, en los 10 mandamientos, Sí. 2 capítulos después, estoy hablando de Éxodo 20, cuando menciona la lista de pecados que Dios aborrece, nos da los 10 mandamientos, que algunos teólogos lo dividen en 5 tienen que ver con Dios y otros 5 tienen que ver con las personas, las relaciones Así es. entre sí. Pero sin embargo, otros como Fernando Zaini, que es profesor del Seminario Bautista, del Seminario Internacional Teológico Bautista de Flores, él lo divide en 2 partes, 4 por un lado que tienen que ver con Dios y otros 6 que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Pero 2 capítulos después de que Dios dijo, no matarás, le decía al pueblo, a la bruja no la dejes con vida, Sí. a la bruja hay que matarla. Y entonces, ¿cómo quedamos? A ver, Dios dice, no matarás, y sin embargo el pueblo de Israel, para conquistar la tierra prometida, barrió con pueblos enteros, Sí. asesinándolos. Así es. Mujeres, niños, embarazadas, abuelitos, etcétera, fueron borrados del mapa porque había que reconquistar la tierra que Dios les había prometido, Claro. a sangre y fuego. Entonces, ¿cuál es la idea?
de que no matarás. Bueno, eso es mandamiento de Dios, por una parte, de que Él los mandó a que no dejaran a nadie con vida. Y en el top 10 está no matarás. Sí. ¿Cuál es la idea? De que no darás muerte al inocente. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que Dios tiene un tema con el divorcio, ¿y qué pasa? La persona se equivocó. La mujer lo abandonó, se fue con otro tipo, ponele. Sí. Y el hombre está allí a la espera, ponele que tenga 30 años de edad, y diga, bueno, ya está, se terminó todo para mí. Es decir, Dios no tiene nada más para mí porque Dios aborrece el divorcio, por ende no me puedo divorciar, quiero formar una familia y no puedo porque ese es un mandato de Dios, no te divorcies, yo lo aborrezco. Sí. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con alguien que se ha equivocado? Que ponele que en el caso del divorcio la persona sea inocente, que no haya sido el adúltero el que provocó la ruptura. Ponele que sea el victimario. Es decir, el tipo que fue y se puso en una relación amorosa con otra persona y destruyó su propio hogar. Si se arrepiente, ¿hay perdón de Dios? ¿Hay restauración? ¿Esa persona puede volver a ejercer un ministerio algún día? ¿O se terminó todo? Bueno, aquí proponemos por lo menos dos respuestas, una de forma general y otra de forma particular. Lo que hablamos de forma general tiene que ver con tres posturas que tiene la Iglesia evangélica. Una de ellas ¿Puede es... bajar un poquito la cortina? Ahí le está dando Adolfo instrucciones al operador. Gracias. Y como yo no tengo puesto el retorno, ¿viste? No me doy cuenta. Claro. Pero bueno, ya está corregido. Y decía que hay tres posturas de la Iglesia por lo menos. Una de ellas es no te podés divorciar, aguantátela. Y la esposa que es víctima, viste, de malos tratos, viene y le dice al pastor, pero mire, recién me dieron de alta del hospital porque mi amado esposo me partió la cabeza y me dieron 18 puntos. Y el pastor le dice, hermana, usted debe sujetarse, usted debe obedecer a su marido, y si usted se casó, así se tiene que quedar hasta que venga el Señor. A esa mujer, poco tiempo después, estoy hablando de un caso hipotético, pero que han pasado, su amado esposo la asesina, la mata. Y ahí tenemos un femicidio más. Claro. Y el pastor, que le dio esos consejos, se enorgullece, porque defendió la sana doctrina. Y a la pobre hermana ya no lo tenemos más entre nosotros, claro. Y quedaron huérfanos, ¿sí? Esa primer postura es extremadamente cerrada y dice, no te podés divorciar. Sí. La segunda postura, y algunas de estas posturas tienen sus pequeñas variantes. La segunda postura dice, te podés divorciar, pero no te podés volver a casar. Así claro. Que si te divorcias, te quedás así, no te vuelvas a casar. Sí. La tercera postura es que vos te podés divorciar, volver a casar y ejercer un ministerio. Ahora, esta tercera postura parece un poco livianita, sí. Como que trata el tema con cierta liviandad, claro. Pero esta es una respuesta general, que debemos conocer que por lo menos hay tres posturas, y que luego, y concuerdo con nuestro querido pastor Zaini, de que hay que tratar cada caso en particular. Así es. Por eso animo a la persona que nos hizo esta pregunta, que es un hombre, no vamos a dar el nombre de él para protegerlo, porque por ahí en la iglesia lo apedrean, ¿viste? Por ahí lo rajan de la iglesia. Claro. Y que no sé si eso sería bueno o malo, que lo rajen de un lugar donde lo persiguen por ser un divorciado. Claro. Uno debe buscar su lugar, pero también necesita tener ese consejo necesario, que uno me escuche, que un pastor me escuche cuál es mi problema particular y que me puedan aconsejar, orar por mí y decir, bueno, Dios tiene segundas oportunidades. Porque no podemos encerrarnos o hacer doctrina de un solo versículo bíblico, claro. Sino de aquellos que se replican toda la Biblia en ese espíritu de gracia y de amor y de restauración de Dios. Así y de segundas oportunidades. Por eso he visto, por ejemplo, que en la genealogía de Jesús figura gente pecadora, sí. Gente horriblemente pecadora que hizo cosas muy feas y que son los antecesores de Jesús. Sí. Recordemos esto: María, la madre de Jesús, queda embarazada por el Espíritu Santo.
Imaginemos, ¿no?, al pobre José, que mucho no se sabía del Espíritu Santo en ese tiempo. Claro. Es decir, se hablaba de Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, Él es mi estandarte, Jehová es mi pastor, el Espíritu de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo está engendrando al Hijo de Dios en el vientre de una virgen. Sí. Así que llega José a la casa y ella le dice: mi amor, estoy embarazada. Pero si yo no te he tocado con nada todavía, Claro. Pero me embarazó el Espíritu Santo. Él la amaba, la quería dejar en secreto. Sí. En sueños, Dios le tiene que hablar sobre eso. Que el santo ser que había sido engendrado era obra del Espíritu Santo. Muy bien. Se podría decir que José, el papá no biológico de Jesús, Sí, sí. lo adoptó Así como es. hijo, sí. Y a través de esa genealogía de José, el padrastro de Jesús, se podría decir, Sí. el papá adoptivo, el papá del corazón, que a raíz de eso la genealogía le adhiere gente común y corriente, probablemente de renombre, pero digo gente pecadora como nosotros, o aquellos que hicieron muchas cosas malas. Una de esas genealogías habla, por ejemplo, de Mateo capítulo 1, Sí. ¿no? Y tenemos, a ver, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mencióname algunos nombres que vos veas allí, Adolfo, que te suenen conocidos. Ya mencionó a David. ¿Te acordás qué hechos cometió David? Fue un buen rey, pero también se las Sí, mandó. claro. Por ejemplo, Al meterse con Betsabé, sí, que era la esposa de de Urías, Urías, de su un soldado. un soldado, que estaba más íntimo con él, digamos, era como un amigo, lo consideraba. era un pero, fiel soldado. Se acostó con o sea, la mujer de Urías, claro, sí. y lo mandó a matar cuando se Lo enteró mandó que a estaba matar. embarazada. Sí. Bueno, David figura como un ascendiente del Jesús histórico. Así es. Es decir, alguien considerado como un asesino y como alguien que trama la muerte de un inocente, que Dios pase por alto ese pecado y que forme parte de la genealogía de Jesús. Abraham, por ejemplo. Sí. ¿Sabes que Abraham, antes de entrar a Egipto, edificó altares a Dios? Ajá. Es decir, alguien que edificaba un altar a Dios era alguien que adoraba a Dios y que tenía comunión con Él. Sí. Una vez que entró a Egipto, ya no le construyó más altares a Dios. Parece que se olvidó de Dios en Egipto, y en Egipto mintió acerca de su esposa. Sí. Ella es mi hermana. Así es. Y sabes que de Egipto salió enriquecido. Ujú. Claro. O sea, alguien dijo, un profesor de seminario hace muchos años, dice: Dios bendijo por primera vez a un mentiroso, que lo prosperó. Ahí lo tenés a Abraham, el padre de la fe, Sí. que en Egipto dejó de edificar altares a Dios, mintió y se enriqueció. Y le figura allí en la genealogía de Jesús. Figuran algunos reyes, como por ejemplo Manasés, Roboam, Acaz, que fueron pésimos reyes e hicieron lo que Dios aborrece. Claro. Mira, ¿sabes a qué apunto todo esto? Y esto en la de Lucas capítulo 3, Ujú. remonta a Adán. Es decir, toda la genealogía nombra a los personajes más importantes hasta llegar hasta Adán, hijo de Dios. Muy bien. Por culpa de Adán caímos todos, ¿o no? Sí. Es decir, Adán y Eva hicieron que todo esto que estamos viviendo sea posible, ¿no? Claro, por Es decir, supuesto. la desgracia del pecado. Y lo pone como antecesores. ¿Qué quiero decir con todo esto? De que esa persona que se siente culpable, de que la padeció divorciándose, Ujú. de que es señalado por su propia congregación como un hereje, como alguien maldito, Sí. es decir, el divorciado es una mala palabra, no lo mencionemos, hay que sentarlo aparte, hay que alejarlo de nosotros porque parece que tuviera lepra, Ajá. parece que Dios no pudiera hacer más nada con él, de que no hay proyectos ya como para sumarlo en la misión de la iglesia, de que es un inútil, de que es un pecador y que es alguien maldito.
Fíjate cómo Dios hizo el proyecto de salvación más impresionante de todos los tiempos, el más excelente, el más completo, vigente hasta hoy, que es a través de la sangre de Jesús, con gente pecadora. Fíjate que entre esos está Rahab la ramera. Sí. Es decir, los ascendientes de Jesús, en los ascendientes hay una prostituta. Sí. ¿Te acordás de Ruth la moabita? Sí. Por consejo de Noemí, fue a buscarlo a Boaz, Ajá. a Boaz con doble O, Sí. a la era donde estaban cosechando. Y ella dijo, Noemí, descúbrele los pies y acuéstate. Ujú. Bueno, ese es un eufemismo para no decir directamente que eran relaciones sexuales. Revisé el original en el hebreo Ajá. y habla de tener relaciones sexuales y todavía no se habían casado. Fíjate, ninguna de estas personas, hasta donde yo sé, se divorció. Pero Sí. hizo cosas peores. Claro. Y Dios los usó en el plan más impresionante de todos los tiempos. Ujú. Jesucristo, que nació de una virgen, que caminó con nosotros, digo como ser humano, el Jesús histórico, y que luego fue asesinado por los romanos por ser un insurgente, alguien que se levanta en rebelión, y fue muerto por blasfemo por los judíos. Sí. ¿Cómo Dios, si utilizó a todas esas personas para hacer lo más excelente de todo? Ujú. Mi pregunta es, ¿cómo Dios va a dejar de lado a alguien que se divorció, o a alguien que es un ex convicto, Claro. o alguien que ya robaba pero hoy ya no lo hace, como Zaqueo, que había abandonado la rapiña? ¿Te acordás? Sí, sí. Jesús va a la casa de Zaqueo. Así es. Está la presencia de Jesús en la casa. Y él dice, maestro, si yo defraudé a alguien, fíjate cómo solo, ¿no? Es decir, siente una conversión. Si Claro. a alguien defraudé, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Entonces sería que el que cometió el pecado se tiene que arrepentir para que el Señor lo pueda perdonar y pueda seguir la obra que está marcada en su vida, digamos. En En el este caso del divorcio, sería... ponele, si la persona es culpable de ese divorcio, Claro. es decir, fue el adúltero, Sí. el que provocó el daño en su propia casa, en su propio hogar y se derrumbó todo, claro que hay un pecado de adulterio, Claro. que hay que confesarlo Por supuesto. y hay que heridas por sanar. Y lo bueno de esto es que si la persona, porque hay que rescatar lo bueno también. ¿Cuál Sí, es lo sí, bueno? por Que hay una supuesto. salida, Claro, que no es el fin del mundo, por supuesto. que el divorcio es malo, que no nos hace felices, Claro. pero que uno, si se equivocó en la vida y se casó con la persona equivocada, porque Zaini dice, no vamos a andar como místicos diciendo, bueno, esa unión no fue de Dios, porque ya hace 10 años que están juntos, tienen 3 hijos, hay que remarla, ¿no? Pero los versículos a los cuales hacemos hincapié para decir esto es pecado, decimos, lo que Dios unió, Sí, que no lo separe el hombre. así es. Muy bien. La persona se casó. Inmediatamente decimos, por esa unión civil, que Dios los unió. Ujú. Existe el matrimonio igualitario. Y la pregunta es, ¿Dios también los une? Es decir, ¿se casan y como una receta mágica eso ya es de Dios? ¿O hay que decir, vos cuando te casaste con esta persona, ¿lo tuviste en cuenta Dios? ¿Le Claro. preguntaste si era su voluntad? Y una persona me contestó, una amiga, la verdad que tenés razón, Dios en esto no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Yo no lo Amén. tuve en cuenta. Claro. Ahora, ¿esa persona entierra su vida para siempre al lado de un golpeador? ¿O No. alguien que pone en peligro su vida? Ujú. ¿O Claro. necesita una respuesta? Y Y- entonces decía que esa buena respuesta es que en su iglesia puede hablar con sus líderes, Sí, probablemente ya habló y le dijeron, como en la primera postura, no te podés divorciar, te la tenés que aguantar. claro. Lo bueno de esto es que puede buscar consejo en otro lado porque no le satisface la respuesta que tiene en su congregación. Ujú. Y entonces ahí lo tenemos a Fernando Zaini, que está en la calle Homero 1322, 22. en la Parque ciudad Avellaneda. autónoma de Buenos Aires, de que los domingos a las 19 horas, Así o es. también me dijo que le podríamos pasar el contacto a la persona Ajá. para hacerle esa consulta. Sí, sí. Así que si hay algún interés
por parte de alguien que ahora la está pasando mal y necesita una respuesta, Claro. estaría bueno que hable con algún consejero. Entre ellos, Fernando Zaini o el otro pastor, Leonardo Antinori. ¿Sí? Sí, sí. ¿Quieres que vayamos al primer tema y ya retomamos? Bueno, vos sos el que dirige ahora porque... Muy bien. No, por favor. Vamos a un temita musical, enseguida volvemos. Era un día azul y alegre, ando feliz, con un cabo, un cántaro y un balde, saliste a buscar el agua viva. Saliste a saciar tu sed amarga. Samaritana, 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 Samaritana.
Amén. Gloria a Dios. Estamos de vuelta. Quiero compartir quiero invitarlos a las reuniones que tenemos en nuestra iglesia. Los días lunes